Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos muy emocionados que nos acompañen. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy. El día de hoy tenemos el privilegio de estudiar con ustedes Romanos capítulo 3. Les recordamos que las notas de este estudio se encuentran en la descripción de este episodio. Sandy, Romanos definitivamente es una carta excelente, es una carta magistral, es una carta muy distinta a las demás cartas que escribió Pablo, y creo que una de las características es que Pablo no fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue fundada a raíz de Hechos capítulo 2, en el aposento alto, en el derramamiento del Espíritu Santo, de los creyentes que salieron de ahí. Salieron a Roma, así como también a Grecia, así que Pablo estaba enviando una carta a un grupo que no había conocido personalmente. Por eso en medio de la carta expresa en un par de ocasiones el anhelo que tiene de ir en persona a Roma. Otra de las características es que Romanos incluye muchas partes de la genealogía, de la historia del pueblo de Israel, para luego incluir algo de doctrina y dar las instrucciones generales a la iglesia en Roma. Recordemos que Roma era la capital de todo el imperio romano en ese entonces, así que era una ciudad muy importante. Pablo quería asegurarse que la carta que enviara a Roma tuviera fundamentos esenciales para la vida cristiana de los romanos. Romanos capítulo 3 encierra tres verdades muy esenciales para la vida cristiana, para nuestra fe. Número uno es que Dios es fiel. Número dos es que nosotros somos pecadores. Y número tres, Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Sandy me recordó las 5 cosas más importantes que enseñamos a los niños. Número uno, Dios me ama, Dios es fiel. Número 2, yo soy pecador. Y número 3, Jesús vino a morir por mí. 4, yo debo aceptar a Jesús en mi corazón. Y 5, yo debo compartir a otros acerca de Jesús. De manera que esas son 3 bases fundamentales. Dios es fiel y justo y eterno. 2, yo soy pecador, en realidad yo no tengo ninguna esperanza, estoy separado de Dios. Pero 3, Cristo vino a ofrecer una solución a esta situación. Quisiera leerles Romanos 3:1, si me acompaña. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Resulta que aquí había una disyuntiva entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Recordemos que los judíos siempre tenían un orgullo profundo porque ellos eran los practicantes de la ley, porque ellos habían recibido las promesas de Dios, de manera que ellos no se consideraban pecadores, ellos no consideraban que tenían que venir y aceptar a Jesús para ser perdonados por pecados, porque ellos simplemente consideraban que ellos no lo necesitaban. Entonces Pablo empieza esta carta hablándoles y poniendo las bases claras. Todos somos pecadores, todos, judíos, gentiles, todos en general somos pecadores y no hay nada que podamos hacer para quitar esa realidad. Pablo empieza con mucha paciencia explicando que debido a que ellos practicaban la ley, ellos decían, no, algunos como hasta el día de hoy decimos, no, yo no soy pecador, yo soy buena persona, tengo un buen corazón, yo no digo mentiras, yo soy religioso, yo voy a la iglesia. Todos, sin excepción, estamos en la condición de pecadores y nosotros necesitamos llegar al reconocimiento de estos 2 pasos. Número 1, yo soy pecador. Y número 2, yo tengo una deuda con Dios. Entonces, Sandy, yo pensé un ejemplo, no sé si sea el ejemplo 100% correcto, pero el problema del SIDA. El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual, pero hay otra manera de transmitir esa enfermedad y es cuando una mujer tiene ese virus, tiene el virus del SIDA y engendra un bebé. Ese bebé inmediatamente a través de los genes hereda ese mismo virus. Entonces, aunque el bebé no hizo nada incorrecto, quien hizo algo incorrecto fue la mamá, el bebé nace con ese virus. Es exactamente así el virus del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron,
todos los que fueron engendrados después de ellos, nacimos ya con ese gen que se llama pecado. Todos, y ahí abarca a todos, judíos, gentiles, seculares, religiosos, todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda escaparse de esto. Entonces, Pablo entonces explica que la ley no debe ser nuestra esperanza. Nuestra única esperanza es Dios. Claro, empieza diciendo, entonces, ¿qué beneficio tiene ser judío? En realidad, la nación de Israel tiene varios beneficios, muchos beneficios. Entre ellos les voy a mencionar 3. Número 1 es que aquí dice Pablo que a ellos se les dio la palabra. Definitivamente, qué bendición que ellos recibieron la Torá, recibieron los libros del Pentateuco, qué maravilloso. Por eso es que ellos, y esto quizás no lo saben muchos, pero el pueblo de Israel es muy intencional enseñando a sus hijos el Pentateuco, los Salmos. Es increíble cómo un niño judío recita y dice de memoria la palabra. Entonces, ellos fueron un pueblo privilegiado porque ninguna otra nación en el mundo recibió la palabra de forma directa de Dios. Número 2, a través de ellos vino el Mesías al mundo. Y número 3, ellos fueron realmente los beneficiarios de los pactos de Dios. Dios hizo los pactos con ellos. Ahora bien, Pablo está diciendo, tenemos la ley, pero la ley no nos salva. El único que nos puede salvar es Dios. Entonces, ahí llega un momento muy importante porque él empieza a aclarar para los judíos, está bien, ustedes practican la ley, pero no es la ley la que nos salva. Y en realidad, nosotros podemos tener un estilo de vida similar. Podemos decir, no, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, ¿sí? Yo vivo en la gracia, ¿sí? Podemos tener muchas justificaciones para respaldar nuestra manera de vivir. Pero aquí lo que Pablo está empezando a decir, empezando a aclarar, es que la ley es una guía moral para nuestra forma de vivir, pero no es lo que nos salva. Lo único que nos salva es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y al final, realmente todos, sin importar judíos, gentiles, religiosos o no religiosos, todos tarde o temprano, sin excusas, vamos a tener que presentarnos ante el trono de la gracia y explicar al Señor nuestra manera de vivir. Eso nos espera a todos. ¿Qué te parece, Sandy? Creo que el Señor usa a Pablo de una manera muy clara para traer al corazón del ser humano hasta nuestros días la convicción de lo que somos. Somos seres humanos o como define Pablo mismo en alguna carta, somos vasijas, frágiles vasijas de barro que llevamos un hermoso tesoro dentro. Entonces lo que Pablo está haciendo es poniéndonos a todos, sin importar denominación, raza o privilegio alguno, que todos tenemos esa misma condición de pecadores, y eso es lo que hace tan precioso y tan válido el sacrificio de Cristo, ¿verdad? El poder llegar cada uno de nosotros a reconocer esa condición. Como número 2, Pablo nos revela en esta carta que todos somos pecadores y inicia en el versículo 9 haciendo una pregunta un poco retórica. Dice, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Esta pregunta inmediatamente la responde de una manera súper clara y contundente y dice, para nada tenemos ningún privilegio o ninguna cualidad que nos haga ser mejores, somos igual que todos. Sin embargo, Pablo plantea aquí una rivalidad porque en el versículo 1 pareciera que dice que sí, vamos a mirar un poquito eso porque Pablo argumenta en esta segunda ocasión diciendo no hay ningún beneficio en ser judío, no hay ninguna ventaja, pero a la misma vez en el versículo 1 dice claro que sí, tiene muchos beneficios. Entonces, en cierta manera pareciera que se está contradiciendo, pero no. Lo que él está dejando en claro es que en cuanto a privilegios y responsabilidades, sí, los judíos tenían una ventaja porque recibieron de mano de Dios directamente toda la palabra, toda la revelación. Pero luego ahí mismo dice, pero por favoritismo, no, Dios no tiene ningún favoritismo con el pueblo judío. Todos somos vistos de la misma manera por Dios y su gracia nos cubre a todos de la misma manera. La condición de pecado está en todos de la misma forma, pero definitivamente el pueblo judío había sido elegido para recibir una revelación. En estos capítulos del 10 al 12, en estos versículos del 10 al 12,
Pablo hace una claridad diciendo, no hay justo, no hay ni uno justo. Y eso es una afirmación difícil o fuerte, pero es la realidad. Por más que nosotros tratemos de esforzarnos y de cumplir, o como hacía el pueblo judío, esa exigencia de querer cumplir la ley a cabalidad, nada de eso nos hace justos. El único que justifica nuestra vida, el único que nos hace realmente justos es Cristo. Y poder entender eso era algo importante para Pablo, traer esa claridad al pueblo, de decir, no se trata de la ley, no se trata de los esfuerzos que tú puedes hacer, porque sobre la faz de la tierra no hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda reunir todos los requisitos. Se trata de Cristo, se trata de su sacrificio. Los versículos del 10 al 18 son una cadena de enlaces de versículos preciosos que Pablo hace. Coge perlas de sabiduría de Eclesiastés, de Salmos, de Isaías, de Proverbios, y viene y los enlaza en una cadena, como un fino collar de perlas. Se nos revela a través de esos 8 versículos, afirmando 3 cosas a través de esos versículos, 3 verdades, ¿verdad?, que se nos son reveladas, y es el carácter, la conversación y la conducta. Pablo está revelando ahí en los primeros versículos, en el 10, 11 y 12, no hay ninguno justo. Esto habla de carácter, perdón. No hay ni uno justo, ni siquiera uno, nadie realmente busca a Dios. Creo que de alguna manera él deja claro que nuestro carácter es débil. Luego habla de la conversación y revela cómo nuestras palabras no revelan muchas veces la verdad de Cristo, ¿no? Dice, continuamente hablan mal. Hace una comparación muy fuerte, dice, hablan y como mal olor sale de su boca, como tumba abierta. Muchas veces mentira sale de nuestra boca, contienda. Habla claramente de esto y revela también conducta, como muchas veces nosotros realmente sin el conocimiento de Cristo y sin estar rendidos a sus pies, nuestra conducta tiende siempre a inclinarse hacia lo malo. O sea, por más buenos que en el camino Dios nos vaya haciendo, realmente se trata de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no en nosotros. Siempre digo que a medida que nos acercamos al Señor nos empezamos a ver más bonitos, pero no es por nosotros, sino es por el tesoro precioso que llevamos dentro. Pero cualquiera de nosotros solo se aleja un poquito de Dios, solo nos alejamos un poco de su palabra y todo lo feo de nosotros vuelve a salir. Nuestra naturaleza, nuestro mal carácter, nuestras malas maneras de hablar, nuestra conducta, nuestro comportamiento, fácilmente salen nuevamente a la luz si nos alejamos de la luz de Cristo. El que nos embellece, el que nos hace ver distintos, el que brilla a través de nosotros es Él. Yendo un poquito más hacia los versículos 19 y 20 nos revelan 3 razones importantes que tenemos que mirar en este cuadro bíblico. La primera es que revela nuestra naturaleza de rebelión. O sea, realmente todos nosotros nacemos con una conducta rebelde. Y la rebeldía viene en cierta manera atada a nuestro corazón. De continuo el yo quiere estar en continua lucha con Dios, continuamente. Y esto aún a pesar de estar en los caminos del Señor, tenemos continuamente que ser conscientes de eso, y es que continuamente estoy buscando hacerlo a mi manera. Continuamente quiero buscar el camino diferente al de Dios, o continuamente quiero oponerme a veces a lo que Dios realmente está pidiendo que yo haga. Entonces, una de las razones que se nos revelan ahí es esa: somos perversos realmente y somos de corazón rebelde, hay rebeldía en nuestro corazón. El número 2 es que evidencia que el pecado afecta a todas las áreas de nuestra vida. No hay ningún área en nuestra vida donde digamos ahí no fallamos. Todos tenemos luchas en todas las áreas de nuestra vida, y cada vez que entramos en pecado o en desobediencia, el pecado afecta a todas nuestras áreas, afecta nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar, nuestra sexualidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás, y definitivamente afecta nuestra relación con Dios. Y la tercera cosa que se nos revela ahí es que el pecado es algo universal. No hay ninguna nación que pueda decir nosotros no entramos dentro de esa ley, o sea, no hay ninguna nación que pueda decir no tenemos pecado. El Señor hace claro a través de Pablo en nuestra carta que el pecado es universal. Todo el género humano fue nacido de una simiente de pecado, o sea, nació heredando el pecado de Adán y Eva, y es solo Cristo el que continuamente viene y redime nuestro corazón. Y es tan especial entender eso, es especial entender que nosotros tenemos
el privilegio de venir a Cristo de continuo, que ese es el favor y gracia que recibimos de Él, que sin importar cuántas veces fallamos, porque nuestra naturaleza es débil, porque somos frágiles, porque hay una lucha continua entre el bien y el mal, tenemos la claridad y la preciosa noticia de que Cristo siempre está a nuestra disposición y nosotros podemos venir con Él a darle cuentas, a decir, Señor, estamos arrepentidos de esto, ayúdanos, y de continuo el Señor viene y limpia, de continuo el Señor redime, del continuo el Señor restaura nuestro ser. Pues Andy, qué tremendo lo que dices, porque cuando Pablo está hablando al pueblo de Israel, tú me hiciste recordar cómo en Génesis 15, Dios le habla a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces mira cómo es, Él escogió al pueblo de Israel, dio todas las directrices al pueblo de Israel, vino el Mesías a través del pueblo de Israel, hizo los pactos con el pueblo de Israel. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel es mejor que los demás pueblos, es más responsable, sí, pero no mejor que todos los pueblos. Pero desde Génesis 15, el Señor ya tenía una visión mundial, porque Él dice, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a través de tu simiente. Entonces, es importante para el pueblo judío, era como una lucha. ¿Cómo así? Ahora estos gentiles que no han hecho todo lo que nosotros practicamos por años, vienen a decirnos que ellos también son salvos. Pienso que sí para ellos fue algo fuerte reconocer, y pienso que hasta el día de hoy. Y creo que tenemos que, como les expliqué en la introducción, cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado a todo el mundo. Es decir, a partir de ahí, cada familia tenía una deuda con Dios. Esa deuda podía ser pagada solo a través de la muerte del primogénito. Pero Dios ofreció a alguien que pudiera redimir al primogénito, y eran una serie de animales, incluido un cordero. Un cordero era una oveja bebé menor a 1 año. Hacía eso la familia y sus pecados quedaban perdonados. ¿Ok? Entonces era algo profético a lo que Cristo iba a hacer. Por eso Cristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es quien redimió a toda la humanidad. Él era el único que tenía la capacidad de pagar delante del Padre, siendo un Cordero limpio y perfecto por el pecado de todo el mundo. Ahora bien, los versículos del 21 al 26, Sandy, son el corazón de toda la carta a los romanos. Yo les invito a leerla despacio, esos versículos, subrayarlos, estudiarlos y considerarlos, porque es muy importante cómo Pablo empieza a desmantelar y a explicar en qué consiste el plan de Dios para la salvación del mundo entero y no solo para el pueblo judío. Entonces quiero leerles el versículo 21 y dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, o sea, Pablo estaba reconociendo al pueblo de Israel y a través de quienes Dios trajo las profecías, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y es esa verdad para todo el que cree, sea quien fuere, judío o no judío. Entonces, aquí empieza Pablo a explicar, señoras y señores, la condición del mundo era el pecado, pero Dios abrió las puertas a la justicia. Él fue el que tuvo la iniciativa de crear una solución para el mundo que estaba perdido y no tenía salida. Fue Él el que diseñó este sistema. Fue el que escogió que su Hijo muriera para salvación de todo el mundo. De manera que Dios es la fuente de la justicia. Y número 2, la otra verdad increíble es que la justicia tiene un costo incalculable. Y a la vez es gratuita para nosotros. La justicia, ¿qué costó la justicia? La vida del Señor Jesucristo. La justicia tiene un precio muy alto que nadie podía pagar. Sin embargo, al morir Jesús, nos da acceso a esa justicia de manera gratuita. Ahora, aquí hay 2 conceptos que Pablo empieza a explicar, y es el perdón y la justificación. Entonces, pongan atención a esto porque es lo que acabo de explicar. El perdón es que una persona, yo recibo, soy absuelto, ya tus deudas están pagadas, estás perdonado, te puedes ir, ¿verdad? Y era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, no había una relación, solo se daba un sacrificio
ya se limpió mi pecado, puedo seguir viviendo igual. Pero la justificación tiene algo adicional. Soy absuelto de mis pecados, se perdonan mis fallas, pero soy invitado a acercarme, a tener una relación con Él, a experimentar su presencia y su amor. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. El plan de Dios no solo es el perdón, sino es la justificación. Pablo entonces vuelve a decirles, pongan atención, la ley hace dos cosas. Número uno, nos muestra que somos pecadores desvalidos, pecadores sin esperanza, sin solución. Y número dos, la ley, aunque no nos salva, es la guía moral que tenemos que seguir para saber cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Pero en la ley no hay esperanza. Entonces, Pablo está diciendo, en pocas palabras, les da una mala noticia para luego, a partir de los siguientes versículos, presentar las buenas nuevas. Entonces, de las malas nuevas pasamos a las buenas nuevas con Sandy. El Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? De principio a fin. Cuando entendemos aún todo el proceso del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que desde el Génesis eran buenas noticias. Dios tenía un buen plan. Y creo que definitivamente Pablo entra a traer una claridad de esas buenas noticias y es la única manera como podemos ser declarados inocentes. Pablo pone claridad en esta carta de tres cosas que son muy importantes y significativas. La primera que hemos estado hablando es tener esa completa seguridad de que en Cristo nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. No importa la dimensión del pecado, si es que pudiéramos darle dimensiones al pecado, porque humanamente somos nosotros los que le ponemos un tamaño al pecado, los que decimos este pecado nos asombra extremadamente, y hay otros pecados que los pasamos ligeramente pensando que son pequeños o a la final no afectan tanto. Las consecuencias del pecado definitivamente son diferentes. Hay pecados que tienen consecuencias mayores para nuestra vida o que pueden afectar a más gente a nuestro alrededor. Hay pecados que tal vez las consecuencias no son tan profundas y por eso tal vez los consideramos que son pequeños. Pero honestamente delante de Dios solo existe la condición de pecado. El pecado nos separa de Dios, no importa el tamaño. Pero la buena noticia es que Cristo siempre está ahí para perdonar nuestros pecados sin importar qué tamaño tengan. Lo importante realmente es la condición de nuestro corazón. Primeramente el reconocimiento de que soy pecador, de que he fallado o que me he alejado de Dios, que he cometido pecados y yo puedo identificar esa debilidad y puedo arrepentirme de ello, que es saber que eso no fue correcto, que no está de acuerdo a la palabra y que anhelo en mi corazón no volverlo a hacer. Definitivamente Cristo siempre va a estar ahí para extender perdón. Esas son buenas noticias. La primera cosa que es buena noticia es Cristo siempre está ahí para extender perdón a nuestros pecados. La segunda buena noticia es que Cristo nos hace justos delante de Dios. Cristo tomó nuestro lugar y lo toma siempre, y Él es el camino que enlaza nuestro corazón con el corazón del Padre. Cristo nos hace justos delante de Dios. Y no hay nada en nosotros que nos pueda hacer justos delante de Dios. Nada que hagamos puede tomar ese lugar. Es más, no podemos desear encontrar maneras de ser justos porque haríamos de menos el sacrificio de Cristo. La belleza de todas estas buenas noticias es el entendimiento de que es a través de Cristo que yo soy justificado delante del Padre. Y por último, que creo que es una de las cosas que tal vez más mal hemos entendido o a veces queremos entenderla a nuestra manera, y es que Dios nos reviste de gracia, pero esa gracia nos capacita para vivir de la manera que le agrada a Dios. No podemos abrazar la verdad de que Cristo perdona nuestros pecados, la verdad de que somos justificados a través de Cristo delante de Dios, y no abrazar el concepto completo de lo que significa la gracia. Realmente ya no vivimos bajo la ley y no hay nada de la ley que nos pueda acercar a Cristo. Vivimos bajo la gracia del sacrificio precioso de Jesús en la cruz, pero esa gracia no me exime de responsabilidades. Lo que esa gracia hace es que viene y me cubre mis faltas, pero a la misma vez me capacita. Mira estas dos palabras, las dos con C, cubre y capacita. La gracia me cubre.
La gracia me llena de favor delante de Dios, pero la gracia me capacita para que yo pueda llevar una vida acorde a todo lo que Dios desea que yo haga. Cuando miramos la Biblia, muchas personas la pueden mirar como un libro lleno de leyes que no queremos obedecer o de leyes difíciles de cumplir. O puedo mirarlo también como un libro que dice, no, pero todos estos requisitos para ser cristiano yo no puedo. En medio del mundo en el que estamos viviendo, qué difícil que yo pueda cumplir con todo esto. Ahí es donde se aplica que entendamos esas buenas noticias. Se trata de recibir el perdón a través de Cristo, reconociendo nuestra naturaleza. Se trata de entender que a través de Él ya fuimos justificados y que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar eso. Cristo ya lo hizo, pero entendemos esa tercera buena noticia y es que esa gracia que nos fue derramada nos capacita para que nosotros podamos leer este libro con entendimiento y abrazarlo no como un manual de instrucciones que no me permite hacer lo que quiero, sino como un manual de bendiciones que me quiere guardar Dios, evitándome problemas y trayéndome a nuevos caminos que lo único que hacen es bendecir y edificar mi vida. La gracia nos capacita. Tenemos que entender eso claramente. Sí, la gracia cubre mis faltas, pero también me capacita. Me da las herramientas para que yo pueda, al leer un versículo y entender lo que Dios está esperando de mí, que yo no abrace esa petición de Dios como una tarea difícil de cumplir, sino como una petición de amor de mi Padre, que me dice, no vayas por ahí, ve por aquí, porque si haces esto que yo te pido, entonces te va a ir bien. Cada vez que Dios nos dice no a algo es porque Él tiene un doble sí para nuestra vida. Cada vez que Él nos dice no te metas por un lugar es porque Él tiene mejores caminos para ti. Cada vez que Él quita algo de nuestro camino es porque Él quiere poner una bendición nueva y diferente sobre nosotros. Entender las buenas noticias a plenitud nos permite caminar un evangelio que no es una pesada carga llevada sobre nuestros hombros, sino que es un privilegio que nos capacita para vivir de acuerdo a Cristo y que esa luz de Dios realmente pueda iluminar por donde sea que vamos, estemos en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la escuela, esa esencia de luz que está en nosotros pueda brillar y alcanzar a otras personas. El entender las buenas noticias, entendiendo que su gracia no me exime de responsabilidad, sino que me capacita, hace que la tarea realmente sea gloriosa, porque es Cristo el que brilla, pero también que sea poderosa para nosotros, porque estamos capacitados para vivir a la altura de lo que Cristo espera de nosotros. Me hiciste pensar, Sandy, que cómo es que en Cristo fue todo resuelto, fue consumado, dijo él, no hay nada más que hacer. Entonces, el querer volver a la ley, el querer aún para nosotros los gentiles, querer judaizarnos, es volver a eso, volver a la ley, negar lo que ya hizo Cristo por nosotros. Y ese es el problema verdadero. Cristo, lo que tenía que hacerse, ya lo hizo Cristo y no hay nada más. El asunto es que a veces nosotros nos sentimos que hay que hacer cosas para ser salvos. Se basa en lo que yo hago y realmente se basa todo en lo que Cristo ya hizo por nosotros. O nos descalificamos porque no pudimos hacer ciertas cosas. Exacto, es que nadie tiene la capacidad de cumplir la ley al pie de la letra. Entonces es importante reconocer este punto, que la gracia, la justificación que vino a través de Jesús, y eso es lo que Pablo continúa explicando. La justificación es declararnos inocentes, declararnos libres. Si hemos visto cuando una persona se presenta ante el juez y el juez lo declara inocente, realmente lo que pasa es que hay un acta de acusaciones que es borrada en contra de ellos. Es como si nunca hubiera sido acusado. Espiritualmente pasa lo mismo. La justificación espiritual es que toda acta que estaba escrita en nuestra contra es anulada y somos puestos en una posición como que si nunca hubiésemos pecado. O sea, qué maravilloso ese plan que diseñó el Señor y qué maravilloso es realmente caminar en esa gracia. Ahora, es importante, Sandy, que no aprovechemos la gracia, ¿sí? La gracia no nos da libertad a vivir de la manera que a nosotros nos plazca. La gracia nos invita a caminar en esa justificación y en esa redención, pero bajo las guías morales que su palabra nos da. Ese es el equilibrio de la gracia. La gracia no es que tenemos libertad de hacer lo que querramos. Y hablando de la redención, Sandy, en el Antiguo Testamento, una de las prácticas era que si una persona debía mucho dinero,
se le podía vender para pagar esa deuda y solo un pariente cercano podía ir y pagar para redimir su libertad. Eso es exactamente lo que hizo Cristo. Nuestra deuda por el pecado era imposible que nosotros la pagáramos. Y estábamos esclavos al pecado, al mundo, al enemigo, a nuestra naturaleza. Pero Él vino y Él pagó para redimir nuestra libertad. Eso es lo que hizo Cristo. Y bueno, entonces Pablo también presenta la pregunta, bueno, ¿y los que murieron antes de Cristo, qué pasó? Quisiera invitarles entonces a leer los versículos 25 y 26 conmigo. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, es decir, antes de Cristo, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cristo, el propósito de Dios, no era la salvación solo para todos los a partir de Cristo para acá. La palabra también dice que los que murieron sin ley serán juzgados, aún atrás, antes de dar la ley. Dios tiene un plan para la salvación de cada uno, pero aún así, aquellos que caminaban con la fe en Cristo, esperando al Mesías, la redención, tenían la oportunidad de ser salvos a través de Cristo. Wow. Estamos ya llegando a los últimos versículos de este capítulo. Y quiero leerles el verso 27 y 28. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? La respuesta contundente, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y de repente surge ahí la pregunta en el corazón de alguno, ¿y por qué a Dios se le ocurrió salvarnos por fe? ¿Por qué Dios no dejó que siguiera siendo la ley, ¿no? La que cubría con ritos y exigencias humanas las faltas? Hay 4 razones muy importantes por las cuales Dios ha elegido el camino de la fe. Y la primera de ellas es que la fe definitivamente elimina el orgullo humano. Porque no hay nada de nosotros ahí, es fe. Elimina totalmente nuestro esfuerzo humano. Número 2, la fe exalta a Dios. El que se pone en el trono, el que tiene el poder, el que realmente todo lo puede, es Él, no nosotros. La fe también reconoce que no hay manera que yo pueda humanamente cumplir con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe me hace darme cuenta que yo necesito ayuda, que yo no puedo solo, que yo necesito al único que todo lo puede. Me pone en la posición correcta. La fe hace que yo mire mi limitación no como un señalamiento negativo, sino como Pablo lo dice también en las cartas, y es ver que cuando yo soy frágil y débil, Dios es fuerte. Que cuando yo no puedo, Él es el que puede. Que cuando yo no tengo, Él es suficiente. La fe, aparte, número 4, se basa en mi relación con Dios y no en nada de lo que yo hago por Él. No se trata de una carrera de logros, sino se trata del deseo de mi corazón de tener una relación genuina con mi Padre. No se trata de nada que yo pueda hacer. Entonces, guarda en tu corazón estas 4 verdades poderosas de por qué Dios ha elegido un camino de fe para sus hijos. Número 1, elimina el orgullo de nuestro corazón, nos hace ver realmente que nuestro esfuerzo humano no es suficiente. Número 2, pone a Dios en el lugar correcto, Él es el que todo lo puede, Él es el que es exaltado. Número 3, hace que yo me dé cuenta que necesito ayuda, necesito de Dios continuamente y que cuando yo soy más frágil, Él es más fuerte. Y por número 4, la fe me hace darme cuenta que se trata de una relación con Dios y no de un esfuerzo para cumplir una lista de requisitos que por más que me esfuerce no voy a poder cumplir. Sandy, pues entonces alguien puede decir, bueno, pues si entonces es por fe, no practico nada de la ley. Podría irse al otro extremo. Y quisiera recordarles que
toda la ley que el pueblo de Israel practicaba se dividía en tres grandes ramas. Las leyes morales, las leyes religiosas, y se me fue el nombre de la última, pero tenía que ver con el patriotismo de los judíos. Entonces, número uno, las leyes religiosas se acabaron cuando Cristo vino. Ya no hay que practicar nada de lo religioso, ya Cristo lo cumplió. Número dos, leyes civiles son las que tenían que ver con el pueblo de Israel. Todos somos nosotros gentiles, eso no nos cuenta. Pero las leyes morales es el código de conducta que Dios espera de su pueblo, que viva y practique hasta el día que Él venga por nosotros. Entonces, bien importante que Pablo cierra el capítulo, y con esto terminamos, con este versículo, donde él pone la balanza. No vamos a recostarnos solo en la ley, porque es imposible practicar la ley, pero tampoco vamos a decir que todo es por la fe. Miren cómo Pablo sella, porque aún Cristo lo dijo. Pablo sella con el versículo 31 lo siguiente. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Por eso Cristo dijo, yo no vine para eliminar la ley, yo vine para cumplirla. Entonces, ese es el balance saludable y perfecto. Yo no vivo pensando que me justifican mis hechos, pero vivo con un código de conducta que agrade a Dios y con una fe que es solo en Jesús, el propiciador, el único que pudo restaurar mi relación con papá, es Jesús. Qué bonito eso que estás diciendo, porque hay un código moral en la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un código moral que no cambia. Cambian las culturas en muchas cosas, cambian las generaciones, pero hay un código moral que es característico del pueblo de Dios. Es imposible que un pueblo camine bajo un código que no conoce. Por eso es tan importante entender que la fe es una relación con Dios. ¿Cómo conozco a Dios? A través de abrir este libro y buscar conocer el corazón de Dios. La tarea nuestra no es solamente aceptar el sacrificio de Cristo, sino entender el anhelo del Padre para que nos relacionemos con Él. Dios anhela que lo conozcamos. La manera de conocerlo es a través de la revelación que no falla, que es su palabra. Y cada vez que profundizamos en ella, entendemos el código moral que está cubierto por un código de amor. Nada de lo que Dios nos pide hacer aquí es una exigencia impositiva. Todo está cubierto por un manto de amor. En la medida que el pueblo de Dios camina conociendo el manual, conociendo el código moral, no lo ve como algo de castigo o que nos saca del mundo en el que vivimos. Simplemente nos pone en el lugar que nos pertenece, en la manera como realmente Dios quiere que caminemos. Así que en realidad somos un pueblo privilegiado, el pueblo, la iglesia de Dios alrededor del mundo, sin importar el país, el origen, somos privilegiados. Un día mi hijo me dice, papá, no fue justo, porque para la gente del Antiguo Testamento ellos no tuvieron el Espíritu Santo, no tuvieron la palabra. Y me llamó la atención ese análisis que él hizo porque tenemos muchas ventajas. Tenemos el código de conducta en la versión que nos guste. Tenemos la presencia de su Espíritu Santo, que es garantía de todas sus promesas. Tenemos todo lo que necesitamos. Qué maravilloso es vivir en la gracia, que nos recuerda que hay un código de conducta que tenemos que practicar, pero al mismo tiempo, solo dependiendo de Jesús. Él es el único que nos da la capacidad de vivir de la manera que agrada al Padre. Quiero invitarte a que ahí donde estés cierres tus ojos. Y el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y también nos invita y dice, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecerán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el plan de Dios, es el deseo para nosotros. Y quiero hacer una oración, si tal vez tú estás oyendo esto y identificas que tú necesitas abrazar ese sacrificio, eso que hizo Jesús. Di conmigo esta oración. Di, Padre Celestial, gracias por dar a tu Hijo para redimir mi libertad, para justificarme. Te invito a que entres a mi corazón. Borra mis pecados.
y ayúdame a caminar reconociendo a Jesús y siguiendo la ley. Señor, hoy cerramos dándote gracias y te pido que todos los que estamos estudiando tu palabra, todos los oídos que estamos realmente, verdaderamente oigamos, que oigamos y llevemos a la práctica. Permítenos encontrar aquellas áreas en las que todavía nos corresponde vivir a cuentas contigo. Permítenos encontrar aquellas conductas que tenemos que mejorar. Vivir reconociendo el sacrificio de Cristo y honrándolo a través de nuestra conducta. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en un nuevo estudio bíblico.